los últimos días del mundo. Así es como lo hemos titulado para poder entender este capítulo tan importante para nosotros. Y vamos a leer el primer versículo del capítulo 12. Allí nos lo van a estar leyendo ahora. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muy bien, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? Bueno, en la descripción profética del tiempo del fin, nosotros vemos, ¿no es cierto?, todo lo que implica este tiempo del fin. Las teorías, las filosofías humanas, el tema del paganismo, el secularismo, el ateísmo, todo lo que vimos anoche también refleja esta frase, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo es este? Es el tiempo en el cual predomina la apostasía. Nosotros vivimos en la época de la gran apostasía descrita por el apóstol Pablo en sus escritos, que además de apóstol fue apartado por el Espíritu Santo como profeta. Así que hacemos bien en ver sus escritos y compararlos con el tiempo del fin, porque justamente nos enseñan la multiplicidad hoy tenemos de religiones, ¿verdad?, que tenemos hoy. Fíjense aquí, si me bajaba un cachito la luz para que se vea un poquito mejor, fíjate vos todos los símbolos, ¿no es cierto?, de las religiones que hay, ¿no es cierto?, junto con el secularismo, el ateísmo, ¿no es cierto?, y todas las expresiones que hay de bronca, de odio, las expresiones que hay de libertad, de libertinaje, de inmoralidad, todo mezclado, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo en el cual realmente cuando dice en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin. Recordemos de que desde el capítulo 10 avanza, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 12 como una sola visión, y todo este mensaje, esta profecía, está para el tiempo del fin, o sea, para nuestros días, para los que vivimos después de 1798, para aquellos que hemos vivido, ¿no es cierto?, después de la gran persecución de los hijos de Dios, después que comenzó el tiempo del fin, ¿sí? Y estamos hoy en el medio de todo esto que hablaba la palabra de Dios, entre medio de toda esta guerra entre el ateísmo, el secularismo y el paganismo propuesto por el papado, ¿no es cierto?, que esta abominación desoladora que ha llevado al mundo a adorar, ¿a qué? A un falso Dios, a una falsa imagen, ¿sí?, y que ha llevado a quebrantar y pisotear los mandamientos de Dios y a tratar de cambiar el día de reposo, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, el día de reposo, cambiar el Shabbat bíblico por el domingo. O también el otro día de reposo, ¿no es cierto?, con el otro movimiento, ¿no es cierto?, que es el viernes, que es el Islam, ¿no es cierto?, que también está profetizado, pero eso es en el libro de Apocalipsis. Ahora, es muy interesante, ¿no?, porque claro, cuando nosotros vamos desarrollando y vamos analizando este primer versículo de Daniel 12.1, vamos a ver que dice también en el 12.1, se levantará, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe. Claro, y encontramos, ¿no es cierto?, que en Hebreos 9, del 23 al 28, habla acerca de esto, ¿no es cierto? No quiere decir que se levanta para hacer guerra, sino que se levanta ¿para qué? Para terminar el juicio. Una vez que el Señor Jesucristo hizo la obra de expiación en el reino de los cielos, tal cual la describe Hebreos 9, del 23 al 28, ¿sí?, cuando Él pasó del lugar santo al lugar santísimo, o sea, se paró de la derecha del trono del Padre y le dijo al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre se sentó a su diestra, Él se sienta en el trono y comienza el juicio de Dios el 22 de octubre de 1844. Desde ese juicio hasta el día de hoy han pasado 180 años, en el cual el Señor está en el juicio investigador ¿para qué? Para demostrar la inocencia de sus hijos. Ahora, nosotros lo vemos así en los versículos del 23 al 28,
porque es clarísimo como lo presenta el apóstol Pablo. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Lo que dice el apóstol Pablo coincide justamente con todo lo que dice el profeta Juan y lo que dice el profeta Daniel. Después de la intervención de Jesucristo, claro, antes de la intervención de Jesucristo, antes de que comenzara el juicio, que estuvo la persecución de los hijos de Dios durante 1260 años, tal cual lo dice Daniel 7. Y después de eso, en Daniel 8, nosotros encontramos la profecía de los 2300 años, que comenzó en el año 457 a.C. Y claro, después de que Cristo termina de hacer su obra de intercesión, de llevar adelante el juicio investigador, de llevar adelante el Yom Kippur en el cual hoy vivimos, después de que termine eso, el juez se levantará. Claro, y pondrá fin a quién? Al reinado del papado, al reinado del diablo aquí en este mundo, y él volverá. Ahora, hay muchos detalles entre el momento en el que él vuelve a la tierra. No los vamos a ver a todos hoy. Hoy no los vamos a ver a todos, pero vamos a ver los más importantes. Y vamos a ver también dos profecías, en realidad son tres profecías grandes del libro de Daniel, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, que nos ayudan a entender al Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios durante todo el libro de Daniel y en los últimos días. Esto es fundamental entenderlo, porque no es una cuestión de religión, no es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de opinión, no es de que yo puedo tener una opinión diferente con otro y todo eso, no. O vos sos guiado por el Espíritu Santo y obedecés lo que Dios dice, o no sos guiado por el Espíritu Santo y desobedeces lo que Dios dice. Es así de simple. Lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Daniel y lo hemos venido repasando. ¿Por qué estamos repasando todo esto y por qué lo estamos hablando? Porque el conocimiento de Daniel, como ya les he dicho antes, es progresivo. Y nosotros llegamos hasta aquí, hasta el último capítulo de Daniel. ¿Y termina acá la profecía? No, la profecía después continúa. Jesús la retoma, después la retoma el apóstol Pablo y por último, Juan. Es muy importante este capítulo. Y fíjense que en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nos explica que después de que termina el juicio, claro, Pablo nos dice que termina el juicio, ¿y quién viene por segunda vez, según Hebreos 9:28? Jesús. Jesús viene a salvar a los que lo esperan. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nosotros encontramos en este libro maravilloso, el libro de Apocalipsis, lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando hablamos de los sellos en Apocalipsis, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos hoy en el sexto sello. El séptimo sello se abre cuando el Señor ve aquí en la tierra, o sea, termina él su juicio allá en el cielo, ¿no es cierto? Y simultáneamente aquí en la tierra, el que ha querido usurpar el reino de Dios, el papado, ¿no es cierto?, junto con el diablo, realizan un movimiento, ¿no es cierto? Se establece, ¿no es cierto?, aquí en este mundo, una ley dominical, y después de eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? El diablo es entronado como si fuera Cristo aquí en la tierra, haciéndose pasar por Jesús, tal cual Jesús lo anunció en su profecía. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Termina el juicio allá y se hace silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué? Porque todo el cielo se vacía y todo el cielo viene aquí a la tierra. Viene el Padre, el Hijo, los ángeles. No queda nadie en el cielo. No queda nadie. Y vienen todos aquí a la tierra. Se demoran unos días en llegar y durante esos días pasan algunas cosas. Hoy no vamos a ver eso.
porque eso es para otro seminario, ¿sí? Pero ya te lo voy adelantando para que vayas entendiendo. A ver, entendamos de que cuando se levanta Miguel, viene para conquistar, ¿sí? Se levanta ¿de dónde? De dónde se había sentado. ¿Dónde se había sentado? En el trono de Dios. Según Daniel 7:26, se sentó en el trono de Dios después de los 1260 años de persecución. El 22 de octubre de 1844 Jesús se sentó y los libros fueron abiertos y comenzó el juicio de Dios. Cuando Él se para, es que termina el juicio. O sea, vos te imaginás, para nosotros es una locura. ¿Cómo puede ser que alguien esté sentado durante 180 años? Bueno, vos tenés que ver de que el Señor, primeramente, es eterno. La eternidad no rige para nosotros de la misma manera que para el Señor es un instante solamente, 180 años. Y es el juicio más largo que se ha llevado a cabo y que nosotros hoy tenemos que entender esto y tenemos que vivir en la época del juicio. Así como se nos adelanta en Apocalipsis 14, que debemos adorar al Creador del cielo y la tierra porque la hora de su juicio ha llegado. Y esta es la hora del Yom Kippur, de la expiación. Ahora, también en el capítulo 12, versículo 1, también dice, otra partecita, dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Claro, ¿y quiénes son los hijos de tu pueblo? Los hijos de tu pueblo son los hijos de Dios. Nosotros encontramos esta descripción de los hijos de Dios desde Génesis 6, ¿verdad? Arranca el tema de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios son aquellos que en la Biblia son bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obediencia por amor al Señor. ¿Obediencia en qué? En los 10 mandamientos. Cumplir la profecía, cumplir su lugar, su propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Disfrutar de tus nietos, de tus hijos, trabajar, comer de lo que vos trabajaste. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Vivir, crecer, reproducirte y morir? ¿Ese es tu propósito en la vida? ¿O tu propósito en la vida es servir al Señor? Los hijos de Dios están para servir al Señor. Los hijos de Dios reciben la bendición del Espíritu Santo para obedecer en todo el Señor, no en una parte, no en lo que les gusta y en lo que no me gusta, no, en eso no. No, pero esa parte de la Biblia no me gusta. Los hijos de Dios obedecen toda la Biblia, no una partecita, toda la Biblia. O sea que si vos hoy no estás obedeciendo toda la Biblia, la pregunta es, ¿seré yo un hijo de Dios? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son dos características fundamentales, ¿verdad?, que nosotros encontramos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Según la Biblia, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía, ¿no es cierto?, es la palabra que Jesús ha dicho y ha revelado a los profetas. Así que todo lo que Jesús ha dicho yo tengo que obedecer, no una partecita, sino todo. No obedezco la Biblia, ¿no es cierto?, porque digo, no, pero eso no lo obedezco porque eso era cultural. No hay nada cultural en la Biblia. Lo que el Señor dice es aplicado a los hijos de Dios. Que ahora te quieran convencer en este tiempo, ¿no es cierto?, de posmodernidad, te quieran convencer de que la Biblia es anticuada o que la Biblia está atravesada por ideologías humanas, feminismo, machismo, ¿no es cierto? Todo eso es redundante y es inverosímil a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque primeramente la Biblia no es machista ni es feminista. Esos movimientos surgieron, ¿no es cierto?, de parte del secularismo y son posteriores al pensamiento bíblico, a la revelación bíblica. Lo que el Señor dice, yo no lo evalúo a través de las herramientas humanas. Yo no utilizo las herramientas humanas, ¿no es cierto?, o el estudio de casos, la casuística, utilizo, ¿no es cierto?, las herramientas humanas intelectuales, no utilizo tampoco la alta crítica
para analizar la Biblia. No utilizo tampoco el psicoanálisis para analizar la Biblia, como hacía Sigmund Freud, y así desmitificar, como algunos dicen, la Biblia. O traducir la Biblia a través de herramientas humanas. La Biblia no se traduce a través de herramientas humanas. La única forma de poder entender la Biblia es a través del Espíritu Santo, utilizando los símbolos que la misma Biblia presenta en guía del Espíritu Santo. Entender la Biblia es un acto de fe. Yo no tengo que utilizar ninguna herramienta humana y no tengo que añadirle nada a la Biblia. Si una persona tiene sus propios preconceptos, tiene que dejarlos a un lado, sus propios prejuicios, tiene que dejarlos a un lado cuando lee la Biblia. ¿Por qué? Cuando vos lees la Biblia, vos estás leyendo lo que Dios te está diciendo a vos en particular, pero también lo que Dios le está diciendo a la humanidad. Vos no podés tomar la Biblia como interpretación privada, porque la misma Biblia te dice, no es lo que a vos te parece lo que dice la Biblia, lo que vos sentís, lo que vos pensás, es lo que vos vas a traducir de la Biblia. No, la Biblia tiene una explicación, y esa misma explicación está a cargo de los profetas. Si vos no la podés entender hoy, significa que vos hoy no tenés el Espíritu Santo. Si hoy vos no tenés paz en tu corazón, si hoy estás abrumado por los problemas, las dificultades, es porque estás siendo atacado por Satanás y porque él te quiere muchas veces separar de lo que dice la Biblia, te quiere separar del Espíritu Santo, te quiere separar de Dios, para que vos creas de que por estudiar la Biblia te sobrevinieron males, para que no, porque uno fue subyugado durante años con las ideas de varias personas. Esas personas, si te subyugaron y vos te dejaste subyugar sobre personas, ellos estaban equivocados y vos también, porque la palabra de Dios no subyuga a nadie. La palabra de Dios te da libertad en Cristo, pero nosotros tenemos la libertad de escoger al Señor Jesucristo y de obedecer sus mandamientos. Los hijos de Dios guardan todos los 10 mandamientos bíblicos y tienen el testimonio de Jesucristo. Además, hay otra característica de los hijos de Dios. No se contaminan con mujeres, o sea, no se contaminan con las enseñanzas de otras iglesias, de otras religiones. Escuchan solamente a Jesús, tienen el sello del Padre y el nombre del Padre, ¿no es cierto?, en sus frentes. Hacen todo lo que Jesús pide, no es que hacen lo que ellos quieren, sino que hacen la voluntad de Cristo. Y muchas más características que aparecen incluso en el libro de Apocalipsis y aquí también en el libro de Daniel. Fíjense que el libro de Daniel muchas veces te está diciendo, yo no obedezco a lo que vos me decís, sino que obedezco ¿a quién? Al Rey del Cielo. Lo que me dice el Rey del Cielo yo te voy a comunicar. Bueno, lo mismo estoy haciendo yo hoy. Yo estudié la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Mostrarte la verdad de la Biblia. Lo que yo te estoy mostrando no es simplemente porque yo lo aprendí de alguien, sino que lo aprendí directamente de mi estudio personal con el Espíritu Santo. Yo mismo comprobé todo esto que te estoy diciendo. Yo mismo lo he vivido. Este es mi testimonio puesto también delante tuyo. Vos me podés creer o no, pero ahora el hecho está en esto. Vos, en la palabra de Dios, ¿cómo la tomás? ¿La tomás como la palabra de Dios que está por encima de todo ser humano o como una opinión más? Porque lo que te presenta Daniel aquí es que Miguel, el arcángel Miguel, que ya vimos que es el Señor Jesucristo, y ya mostramos la evidencia bíblica, sin salir a ningún lado a buscar, a recopilar evidencia, solamente con la evidencia bíblica, vemos que el arcángel Miguel, el Señor Jesucristo, está de parte de ¿quién? De los hijos de tu pueblo. Está de parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A estas personas el Señor escucha sus oraciones. A estas personas el Señor bendice y ayuda. ¿Y los demás qué? ¿Los demás qué, pastor? ¿Los ayuda Dios? ¿Los ayuda Dios llamándolos? Sí, claro que sí. Y si la persona ora una oración de fe, ¿no es cierto?, y pide perdón por sus pecados, el Señor le va a escuchar, claro que sí. Pero vos tenés que tener en cuenta que los hijos de Dios, el Señor está de parte de sus hijos. ¿Qué quiere decir con el resto? Que el resto está ¿con quién? Con el diablo, querido. Lamentablemente es así. La Biblia no presenta un bando intermedio. No te dice Dios, el diablo y yo que estoy en el medio. Nadie está en el medio. No hay grises.
O es blanco con Dios, o es negro con el diablo. Una vez entendido esto, claro, nosotros entendemos después lo que dice a continuación en Daniel 12:1. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Ahora entendés por qué yo expliqué el tema de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue, lo sufre toda la humanidad, pero particularmente los hijos de Dios. Porque en el momento en el cual Jesús se para volver a la tierra en esos días, mientras están cayendo las plagas, están cayendo las copas de la ira, descritas en Apocalipsis 16, que está aquí nombrado, pero no lo vamos a leer porque es muchísimo, ¿no es cierto? Y es para otro seminario, que es el seminario de Apocalipsis. Mientras están cayendo las plagas, en la tercera plaga se da un edicto de muerte para matar a los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, ¿verdad?, que son el edicto de muerte tal cual lo presenta también Daniel capítulo 6, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que este edicto de muerte se vuelve a dar para los hijos de Dios, tal cual también está en el libro de Esther. ¿Y qué pasa? ¿Mueren los hijos de Dios? No, ya no mueren. Ya no mueren, ninguno muere. ¿Por qué? Los hijos de Dios fueron sellados. ¿Fueron sellados por quién? Por el Espíritu Santo. El sello de Dios para el tiempo del fin es el Espíritu Santo. Es un sello que es interno y externo. Interno, ¿no es cierto?, porque nos lleva a la obediencia. El sello de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a la obediencia de todos los mandamientos de Dios. Y externo, ¿por qué? Porque todas las personas ven de que yo guardo el séptimo día, el Shabbat bíblico, el día de reposo. Y voy a ir en contra del mundo cuando se ponga, ¿no es cierto?, una ley dominical. Se levante la imagen de la bestia, tal cual lo enseñó Daniel 3, se levante la imagen de la bestia y yo vaya en contra del mundo. Y porque las plagas del mundo siguen cayendo, ¿no es cierto?, y hay un grupo de rebeldes que no están obedeciendo supuestamente el día de reposo puesto por Dios, que no es Dios, sino que es el mismo Satanás, haciéndose pasar por Jesucristo. Él determina junto con el papado, ¿qué cosa? Un edicto de muerte para los que desobedecen sus leyes. Y los hijos de Dios son perseguidos. ¿Dura mucho esa persecución? No, unos breves días. ¿Mueren los hijos de Dios? No, no mueren. Escapan de sus casas, son cuidados por los ángeles los alimentan y no hay problema, hasta que viene su Señor. Por eso dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El tiempo de angustia va a ser para los hijos de Dios, pero también para la humanidad desobediente, porque las plagas del Señor descritas en Apocalipsis 16 van a caer en diferentes partes del mundo. 6 plagas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos 7 copas de la ira y 7 plagas para el último tiempo. Ya es lo último antes del regreso de Cristo. 6 plagas son localizadas en diferentes partes del mundo. Si fueran mundiales no quedaría ningún ser humano, por la misma descripción que tienen las plagas. Pero la última plaga sí es mundial. La última plaga sí es mundial. Y ahí, después de esa plaga, va a aparecer también nuestro Señor Jesucristo a buscar a todos sus hijos. No nos centramos en las plagas, no nos centramos en el tiempo de angustia, sino más bien hay que seguirnos, ¿cierto? ¿Y en qué nos tenemos que concentrar? En la liberación. Como decíamos anoche, Señor, libéranos, ¿sí? Pero en aquel tiempo, dice Daniel 12:1, será libertado tu pueblo. Y amén por eso, ¿sí? ¿Quiénes serán libertados? Los que se hallen inscritos en el libro de la vida, según lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, clarísimo. Una y otra vez el Señor muestra todo esto, ¿no? Muestra la verdad acerca de la realidad que nosotros tenemos que aceptar, nos guste o no. Hay hijos de Dios en el mundo y hay hijos de los hombres. Hay gente que está dirigida por el Espíritu Santo
y guarda todos los mandamientos de Dios, y hay gente que no. ¿Son muchos los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Los hijos de Dios son muchos? No, nunca han sido muchos. Fíjate que en la época de Noé solamente el Señor halló 8, de una humanidad que era mucho mayor en cantidad que la que nosotros conocemos hoy. Y en el tiempo final, ¿hallará más personas? Sí, hallará más personas. Pero la pregunta que Jesús hace cuando Él dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es para que vos reflexiones. Es para que vos te pongas realmente a colaborar con el Señor en su obra. Primeramente lo conozcas. Primeramente tengas una relación con Él. Dejes que el Espíritu Santo te guíe a través de la Biblia y participes de su obra. Nadie en este mundo, nadie que no lleve frutos, va a entrar al reino de los cielos. Eso claramente lo explica el apóstol Juan al explicarnos, ¿no es cierto?, que el Padre es el que poda a los hijos para que den fruto. Ahora, fíjense ustedes, vos tenés que estar inscrito en el libro de la vida. ¿Cuándo tu nombre es inscrito en el libro de la vida? Cuando sos bautizado. Tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Si vos te mantenés en comunión con el Señor, guardando todos sus mandamientos, tu nombre permanece en ese libro haciendo lo que el Señor ha pedido, viviendo en comunión con el Espíritu Santo, no viviendo una religión exterior, ¿no es cierto?, de apariencias, sino viviendo una espiritualidad que te lleva a una religión genuina. No está primero la religión y después la espiritualidad. El Espíritu Santo te lleva a religarte, a unirte con tus hermanos, a salir a predicar el Evangelio. ¿Se van a salvar las personas que se quedan en su casa y no participan de la obra de Dios? No, queridos. La palabra de Dios es bien clara. Aquel que conoce la verdad y no participa de la obra del Señor, queda excluido. Porque cada uno, como Jesús enseñó en todas sus parábolas, que tenían que ver con el reino de los cielos, cada uno va a recibir un denario. Cada uno va a recibir lo mismo, por más que hayas entrado antes o a lo último a trabajar. ¿Qué es lo que vas a recibir? La vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Qué pasa con eso? Todos llegamos juntos al reino de los cielos. Todos recibimos lo mismo, la vida eterna. Ahora, también sigue diciendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios ahí en Daniel 12:2. Vamos a leerlo. Vamos a continuar con el capítulo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Excelente. Entonces ahí nosotros vemos de que después de que Cristo se levanta, ¿no es cierto?, pasa el tiempo de angustia a los hijos de Dios y vienen, ¿no es cierto?, a ver los que están inscritos en el libro. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber resurrección. Porque ¿cómo resuelve el Señor Jesucristo la muerte? Con la resurrección. ¿Cuál es la solución para la muerte? El Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo qué hace para solucionar la muerte? La resurrección. Y esto justamente contrapone a todos aquellos que creen que cuando uno se muere se va al cielo o se va al infierno. La Biblia nunca enseña eso. Eso es lo que enseña la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no es cierto? Una sátira que ridiculiza al Señor Jesucristo, a la obra del Padre y del Espíritu Santo, la obra de los ángeles, y es realmente una vergüenza que muchas personas crean eso y no crean lo que dice el Señor Jesucristo en la Biblia. Ahora, está bueno porque dice que serán despertados, y eso está buenísimo, porque claro, nosotros vemos de que cuando se da la resurrección, según Juan capítulo 5, versículos del 21 al 29, dice así: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente, así como explica el apóstol Pablo, el profeta Pablo, y también como explica Juan, apóstol y profeta del Señor Jesucristo, nos muestra el orden correcto. Después del juicio, después de que Jesús se levanta en el reino de los cielos y está viniendo a la tierra, Él llega a la tierra y ¿qué es lo que sucede a continuación? La resurrección de sus hijos. ¿Para qué? Para que los que murieron en Él sean resucitados a vida eterna y para aquellos que hicieron lo malo a condenación de muerte eterna. Es bien clara la Biblia, no te anda con vuelta, o es vida o muerte, o es blanco o es negro. No hay gris, no hay semivida, no hay muertos caminando. O estás vivo o estás muerto. Si estás muerto es porque no tenés el Espíritu Santo. Estás criticando siempre la palabra de Dios, siempre estás en rebeldía en la palabra de Dios. No te gusta vestirte como un hijo de Dios, no te gusta hablar como un hijo de Dios, no te gusta participar de la música de un hijo de Dios, no te gusta obedecer los mandamientos de Dios porque no sos un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios es sincero, se siente pecador, un hijo de Dios acepta la reprensión, un hijo de Dios se agacha la cabeza cuando lee lo que dice la palabra de Dios y hace lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos les entra por acá y les sale por acá. Ya han creado un callo en su corazón. Ya no escuchan la voz del Espíritu Santo. Y entonces están viviendo su vida yendo directo hacia la muerte. Pensando de que por ir a una iglesia, por traer sus diezmos y ofrendas a una iglesia, participar de un culto en una iglesia, participar de una liturgia en una iglesia, los va a salvar. Eso no es cierto. No es verdad. Nunca te salva eso. Eso no te salva. Eso es lo que el mundo te hace creer. Eso es lo que te hace creer el paganismo, el mismo secularismo, ¿sí? Donde tratan de convencerte de cosas que no están en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es bien clara. Y aquí nosotros encontramos una promesa en Daniel 12:3. ¿Qué nos dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermosura, ¿no es cierto? Los entendidos, aquellos que tienen el Espíritu Santo y trabajan enseñando a la multitud, van a resplandecer. Tienen luz propia, la luz viene del Espíritu Santo. No es por tu inteligencia, no es porque fuiste a una universidad. Mirá, en realidad los entendidos son personas humildes, son personas que obedecen al Señor porque no son rebeldes a la voz del Señor, no son rebeldes a lo que dice el Señor. Entonces ven lo que dice el Señor en la Biblia, entonces dicen, sí Señor, lo voy a hacer. No son personas que cuestionan lo que dice la Biblia y dicen, a ver usted pastor, ¿usted qué opina? Y a ver usted, ¿qué opina? Bueno, entonces yo voy a sacar mi propia opinión. No funciona así, querido. Un hijo de Dios, un entendido, ve lo que dice el Señor, lo entiende por obra del Espíritu Santo, puede consultar, sí, pero ya lo ve acá. Y entonces dice, lo dice la palabra de Dios. Y si vos creés que la Biblia es palabra de Dios, entonces vas a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y no a la tradición de tu familia, no a la tradición de tu iglesia, no a la tradición que te inculcaron desde chiquito, al paganismo o al secularismo. Vas a hacer caso a lo que dice el Señor. Vas a dejar a un lado los espíritus de demonio que están tratando de convencerte de lo contrario, porque ya hablamos de la guerra invisible. Los demonios están tratando de convencerte siempre de lo contrario. En esa guerra invisible los ángeles están tratando de que vos recapacites, de que veas la verdad. Por eso esta promesa es tan bonita. Pero ahora en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, nosotros vemos de que este libro estuvo sellado, estuvo cerrado durante muchísimos siglos. Durante mucho tiempo esto no se entendió. Pero desde que comenzó el tiempo del fin, después de 1798, nosotros hoy podemos comprender todo el libro de Daniel, gracias a Dios. Y este conocimiento tiene que ver con el conocimiento del Espíritu Santo. Esta ciencia que aumentó es el conocimiento de Dios. Aunque también
aumentó la ciencia del ser humano. Ha aumentado en el último tiempo. Claro, y vos fíjate qué interesante, ¿no es cierto? Porque después de los 1260 años, que se cumplen en 1798, ¿qué viene después? La revolución industrial. Y ahí que comenzó un auge. El mundo vivió en tinieblas durante 5.000 años, 6.000 años vivió en tinieblas, no supieron lo que era la electricidad. En 1850 tenemos la electricidad y ahí empieza todo un auge, ¿no es cierto? Tenemos los viajes fuera de la Tierra, viajes a la Luna, tenemos ahora la inteligencia artificial, los robots, ahora usted va a poder comprar un robot, están tratando que salga $30.000, nomás que usted pueda tener un robot en su casa, lo podés poner con la forma que vos quieras, entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto? Todo eso, que hoy está en tanto auge con respecto a la inteligencia artificial. Hoy con tu teléfono vos podés consultar, hacerle preguntas a una inteligencia artificial, entonces, ¿ha aumentado la ciencia? Claro que sí, muchos crecieron sin televisión a color y hoy miran un celular. Antes, ¿no es cierto?, estaba el telégrafo, después tuvo el teléfono de línea, ¿no es cierto? Y hoy, mirá todos los avances que hemos tenido en tan pocos años comparando con el resto del tiempo de la humanidad. Decime si Daniel 12:4 no tiene cabida en nuestro tiempo para hablar del tiempo del fin. ¿Aumentó la ciencia de Dios? Sí, el conocimiento de Dios aumentó muchísimo. Y también la ciencia humana. Y fíjate vos que también dice que correrán de aquí para allá. ¿Hay angustia? Sí. ¿Hay angustia de la gente? Sí. Pero va a haber mayor angustia todavía cuando los hijos de Dios sean perseguidos y empiecen a caer las plagas del Señor sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Allí encontramos en Daniel 12, del 5 al 7, ¿lo querés leer? Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Clarísimo como lo explica ahí, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas, no es cierto? Claro, y será hasta que se acabe la dispersión del pueblo santo y todas estas cosas se cumplirán. Clarísimo, ¿no? O sea, después de los 1260 años de persecución, que van del 538 hasta 1798 con la supremacía papal en el mundo, ¿no es cierto? Llevando adelante, haciendo lo que quiso, matando a todos los que se le opusieron, ¿verdad? Y sobre todo a los hijos de Dios. ¿Qué iba a pasar? El libro iba a dejar de estar sellado. Claro. Pero claro, nosotros encontramos la expresión tiempo y la mitad de un tiempo. En hebreo, ¿qué significa? Tiempo son 360 días, o sea, un año, 12 meses, ¿sí? 12 meses, un año. Tiempo son 720 días, o sea, 24 meses, 2 años para nosotros, ¿sí? Medio tiempo son 180 días, 6 meses, o sea, medio año. O sea, 3 años y medio, 42 meses, ¿sí? 300... O sea, vos tenés 1260 años, 42 meses, si sumás los meses, 3 años y medio, ¿sí? O si sumás los días, son 1260 días, años. ¿Está? Clarísima la matemática de la Biblia, ¿está? Para poder explicar lo que es tiempo, ¿no es cierto? Tiempo en hebreo. Ya lo habíamos hablado, pero es bueno repasarlo. ¿Por qué lo repasamos? Porque en Daniel 12, nosotros vamos a encontrar después, más adelante, vamos a encontrar también una profecía, ¿no es cierto? Pero bueno, primeramente vamos a ver el cuadro de tiempo y la mitad de un tiempo. Apagamos un cachito la luz. Gracias. Fíjate vos que nosotros estudiamos ya que los 2300 años comenzaron en el 457 a.C. ¿Se acuerdan de eso? Arrancamos estudiando la profecía de las 70 semanas que comienzan aquí y la profecía de los 2300 años comienzan en el mismo año, en el 457 a.C. con el decreto del rey Artajerjes de reconstruir
Jerusalén, en todo lo que implicaba la reconstrucción de Jerusalén, incluido el templo. Y ahora nosotros vamos a encontrarnos con los 1260 años, ¿sí? Que comienzan, ¿cuándo? En el 538 y terminan en el 1798. Eso es lo que hablábamos de la Edad Oscura, la Edad Media, ¿sí? Entonces, tenemos dos fechas aquí, que es el 538 y el 508. Una profecía de 1290 años y una profecía de 1335 años, las cuales habla también el capítulo 12. Ahora, en la siguiente imagen nosotros encontramos, antes de pasar a la profecía de los 1290 años y 1335 años, fíjense que aparece, hacemos un recordatorio de la profecía de los 2300 años, donde está incluida la profecía de las 70 semanas, que es esta, ¿no es cierto?, hasta el año 34, donde Jesús murió en el año 31, fue bautizado Jesús en el año 27 y fue muerto el primer mártir Esteban y fue dada también la predicación a los gentiles. ¿Sí? Ya aquí terminó, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel como pueblo de Dios y arranca después lo que explica el apóstol Pablo en Romanos 8 al 10, explica, ¿no es cierto?, lo que es el Israel espiritual. Los hijos de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde acá. ¿Sí? No es que no estuvieran dirigidos por el Espíritu Santo antes, pero es justamente para poder explicar que todo aquel que obedece los mandamientos de Dios y hace caso a todo lo que dice Jesucristo es porque está siendo un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros llegamos con la profecía de los 2300 años hasta el 22 de octubre de 1844, el día en el cual Jesús se sentó en el trono y comenzó el juicio de Dios. Todo esto es necesario explicar nuevamente, por lo que vamos a leer a continuación en Daniel capítulo 12, versículos 8 al 9. Ya podemos volver con las luces. Que dice así, Daniel 8, 12 del 8 al 9 dice, yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. Perdón, hasta ahí. No me voy a adelantar. Y entonces, claro, en el versículo lo vemos claramente, ¿sí? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y él le dice, Daniel, le dice el ángel, estas cosas, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, si está cerrado y sellado, entonces ¿quiénes lo pueden entender? ¿Quién lo puede entender? Y eso es lo que responde Daniel 12:10. Ahí, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto está hablando para el tiempo del fin. Y entonces sabemos que solamente los entendidos van a poder comprender. ¿Quiénes son los entendidos? Y es ahí donde nosotros entramos. Los entendidos son los que son guiados por el Espíritu Santo. En todo el libro de Daniel se habla acerca del entendimiento. ¿Quién le daba entendimiento y sabiduría a Daniel y a sus amigos? ¿Quién le daba todo eso? ¿Quién le daba esos dones, esas cosas? El Espíritu de los dioses santos, el Espíritu superior, así como se lo llama al Espíritu Santo en Daniel, como ya vimos en los otros capítulos. Ahora, vamos a ver las características de los entendidos. Primero, en el versículo 10 dice que son limpios. También dice que son emblanquecidos. También dice que son purificados. Todos términos que tienen que ver con la santificación y la justificación de los hijos. ¿Por qué tienen que pasar por esto los entendidos? Porque tienen que ser librados de pecado de su vida, tienen que ser perfeccionados, tienen que llegar a ser perfectos. ¿Cuándo llegan a ser perfectos los hijos de Dios? Bueno, en carácter, en intención de pecar, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios para predicar a todo el mundo y terminar la predicación del Evangelio. Reciben la porción completa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar al mundo entero y son limpiados de pecado, porque se estuvieron preparando, estuvieron
pidiendo perdón por sus pecados, estuvieron trabajando en la causa del Señor, estuvieron siendo dirigidos por el Espíritu Santo, eran sinceros, no vivían de apariencias, no trataban de dar una ofrenda o un diezmo para aparentar, no trataban de ocupar un lugar o ocupar un cargo dentro de la iglesia, eran personas sinceras que aman al Señor, son personas sinceras que aman al Señor, están vivos hoy, podemos ser vos y yo. Esos son los entendidos. Llegan a predicar el Evangelio a todo el mundo. Tal cual lo dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, después de que transcurran los sucesos que ya hablamos, Cristo va a venir, Él va a hablar y los hijos de Dios van a resucitar y los que están vivos van a ser transformados, dice Pablo, el profeta Pablo, dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice que los hijos de Dios, los que estén muertos, van a salir a resurrección, porque el arcángel Miguel va a hablar. Entonces los hijos de Dios van a resucitar y los que están vivos van a ser transformados. Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol y profeta Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es para nosotros la glorificación. ¿Qué quiere decir eso? En la glorificación, nosotros llegamos hasta la glorificación, llegamos hasta la segunda venida de Cristo, nosotros llegamos con un carácter perfecto. No nos sentimos perfectos, porque seguimos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, aunque ya no hay pecado en nuestras intenciones. Pero en ese momento, nuestro cuerpo, que está lleno de pecado, de arrugas, de enfermedad, de calvicie, de gordura, de achaques de la vida, somos transformados. Los hijos de Dios que resucitan, que estaban muertos y resucitas, con un cuerpo incorruptible, dice Pablo en 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, y los hijos de Dios que están vivos son transformados y es eliminado el pecado de su naturaleza humana. O sea, de todo su cuerpo es eliminado el pecado. Ahí terminamos de ser perfectos. Y hay algunos que cuestionan esto, pero no entienden qué cosa, el orden de las cosas. Este es el orden que presenta la profecía bíblica. Ahora, los entendidos son limpios, emblanquecidos, purificados. Y estas características siguen. Entienden, comprenden por la ayuda de Dios, o sea, por la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense, y vamos a leer alguno de ellos, Daniel 1:17. Decía, estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y sabemos que esos son, por el apóstol Pablo y profeta Pablo, nos dice que esos son frutos del Espíritu Santo, que también son dones de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lo podés corroborar en Gálatas 5. Ahora, en Daniel 8:17 vas a encontrar también otra referencia acerca de esto. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión... A ver, ¿me equivoqué yo ahí? Sí, bueno. Bueno, no importa. Habla también... Sí, perdón, está bien, entiende y comprende. Sí, está bien. Se me nubló por un ratito la mente. Justamente, entendió la visión y comprendió, ¿por qué? Porque le estaba ayudando, ¿no es cierto?, el Señor para poder entender junto ahí con su ángel. Ahora en Daniel 12:10 ya lo leímos, ¿no es cierto?, que habla acerca de que van a poder entender, van a poder comprender. ¿Por la ayuda de quién? Por la ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda de todo el reino de Dios. Ahora resplandecen. En Daniel 12:3 ya leímos en la promesa, dice que los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. También enseñan, ¿sí? Resplandecen, enseñan, y también, según Apocalipsis, son el remanente, el resto de la descendencia, según Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice allí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Los 144.000 sellados es un número simbólico en el cual habla acerca de los hijos de Dios. La característica de los hijos de Dios, de los 144.000, son las mismas características de la descendencia de la mujer, o sea, de la iglesia. Y son también las mismas características de los entendidos de Daniel. Entonces, cuando vos comparás, vos sabés que estos grupos son lo mismo. Está hablando de los hijos de Dios para el tiempo del fin. Daniel 12 está hablando de los hijos de Dios para el tiempo del fin. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que te dan las características de los hijos de Dios para el tiempo del fin, o sea, los 144.000 sellados, aquellos que enfrentan la adversidad del tiempo del fin. Estos tienen similitudes, como ya dijimos, con los entendidos y el remanente de Dios. Primeramente dicen, son limpios sin contaminación, como ya vimos en Daniel 12:10 y en Apocalipsis 14:4, que dice: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien, entonces allí no se han contaminado con las enseñanzas de otras iglesias. Son vírgenes. Por eso dice, no se han contaminado con mujeres. Las mujeres en profecía son iglesias. Y vas a ver que en Apocalipsis vas a ver la gran ramera como la gran iglesia, que es justamente el papado, la iglesia católica, y ¿no es cierto? Y la bestia, ¿no es cierto?, en la cual se sienta esta gran ramera, ¿no es cierto?, esta iglesia se sienta sobre el papado. Y vos vas a ver de que las demás iglesias que no tienen el Espíritu Santo son también estas mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los que están en otras iglesias están perdidos? No. Quiere decir de que hay personas que están en otras iglesias que hoy están escuchando la voz del Espíritu Santo, que están entendiendo esto que yo estoy diciendo porque ya están orando en el Espíritu Santo y están buscando sinceramente, de forma sincera y sencilla, de corazón sencillo y humilde, la verdad. Y ellos están entendiendo y ellos van a ser llamados a formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios del último tiempo. Porque no todos los adventistas del séptimo día van a ser salvados. Muchos de ellos van a quedar fuera de la salvación porque viven una religión, pero no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Esto mismo pasa en todas el resto de las iglesias. Hay personas que hoy están escuchando la voz del Espíritu Santo, que están yendo a iglesias y no se caen cuando le imponen la mano, que no están siendo engañados por las enseñanzas de pastores fraudulentos que buscan solamente enriquecerse a costilla de sus miembros. Ahora, fíjense también otra característica similar: emblanquecidos, ropas blanqueadas, es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, versículo 13 y 14. Y dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. El versículo 13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Encontramos lo mismo, ¿no es cierto?, la misma correlación con Daniel 12:10. Y también encontramos la misma correlación en purificados y sin mancha de Apocalipsis 14:5, que dice así: Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué tenemos que entender todo esto? ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Porque esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de los hombres. Entre alguien que obedece los mandamientos de Dios siendo guiado por el Espíritu Santo y alguien que no. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Porque si no, vos no lo entendés, vos estás perdido. Estás completamente perdido y no vas a poder entender. Tenés que ser un entendido en esto. Vos tenés que poder comprender lo que dice la profecía. ¿Para qué? Para cumplir tu vida, el propósito de tu vida. Y saber dónde estar parado hoy con respecto a la profecía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con los que me atacan? ¿Qué tengo que hacer con los enemigos de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Vos lo que tenés que hacer es acercarte al Señor y aprender de su palabra, directamente del Señor.
Vos no tenés que aprender a través de este video que estás viendo. Vos lo que tenés que hacer es aprender a través de una relación con el Señor a través de la Biblia. Pero ¿por qué tenemos que grabar este video? Porque yo no puedo llegar a todas las casas hoy. Y no todas las personas vienen a mi iglesia. ¿Por qué? Porque me consideran que soy una secta, porque me dicen de que, ¿no es cierto?, de que yo me creo mejor que los demás, porque me critican continuamente por ser adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque guardo el séptimo día y no guardo el primer día de la semana, que es el domingo, como el resto lo guarda. Entonces, ante todas esas críticas, la gente dice, no, te van a volver loco, no leas la Biblia, o esto, lo otro. Entonces te tratan de convencer. Y te dicen todas estas excusas. Pero ¿sabés qué es lo cierto? Que yo hoy puedo llegar hasta tu casa y vos podés abrir la Biblia y vos podés comprobar por vos mismo si lo que yo te digo es cierto o no. Comprobalo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender del gráfico que yo les mostré. Vamos a pasar ahora a las profecías de los 1290 años y los 1335 años. Que algunos se hacen un mundo de cosas con esto. Bueno, yo te lo resumí para que vos sepas qué pasó y por qué nosotros creemos esto. Lo siguiente, ¿qué pasó en el año 508? Nosotros tenemos la profecía de los 1335 días. La profecía de los 1335 días comienza en el año 508. ¿Por qué es tan importante esta profecía? Esta profecía es importante justamente, y bájame por favor la luz un poquito, por esta imagen que está acá. Esta imagen que está acá es un lienzo que refleja, ¿no es cierto?, la conversión de un príncipe que después llegó a ser rey. Este fue Clodoveo, el rey de los francos, que llegó a ser rey de Francia. Y claro, nosotros a veces no nos prestamos atención, pero resulta que el poder del papado fue creciendo de a poco fue creciendo a lo largo de los años, y cuando llegó el año 508 se encontraba rodeado de tribus que él tenía que dominar, tenían que dominar, pero no tenían ejército. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El rey Clodoveo, a ver, ahí está, justamente ayudó para que nosotros pudiéramos entender esta porción de Daniel 8:24 y 8:9. Se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Claro, la fuerza que le da para convencer es el diablo, ¿verdad? El diablo le da la fortaleza al papado y siempre se la ha dado para darle fortaleza, le da trono, autoridad y todo eso, ¿no es cierto? Que también dice el libro de Apocalipsis. Pero en sus comienzos no tenía fuerza letal. Y como no tenía fuerza letal, no podía conquistar y dominar el mundo. Así que, ¿qué pasó? El papado no tenía ejército y entonces el rey Clodoveo se convirtió al cristianismo y este hombre, ¿no es cierto?, le ofrece al papado su ejército. Entonces, el rey de los francos, que llegó a ser el rey de Francia, llegó a tener por el papado el siguiente título: Cristianísima Majestad, y el hijo mayor de la iglesia. Entonces Clodoveo empezó a avanzar, ¿no es cierto?, y empezó a presentar las luchas para el papado, ¿no es cierto?, y de a poco, ¿no es cierto?, fue conquistando, venció a los godos y también conquistó para el papado las Galias y Alemania, que eran todos arrianos, no creían que Jesús era Dios, entonces había que destruirlos. Y entonces así empezó a conquistar. Una vez que lo fue dominando, ellos empezaron a formar parte ¿de qué? De su reino. ¿Qué estoy explicando acá? Estoy explicando cómo el cuerno pequeño empezó a dominar a los 10 cuernos o a los 10 dedos de la estatua de Daniel, o a los 10 cuernos de la gran bestia, de la cuarta bestia que aparece, ¿no es cierto?, que es Roma. Después estos reinos son los que destruyen, estos reinos, ¿no es cierto?, fueron los que destruyeron Roma, y después estos son los que son dominados ¿por quién? Por el papado. Es el octavo cuerno, es el octavo dedo, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en la profecía. Ahora, una vez que conquista Alemania, ¿no es cierto?, y las Galias, también sigue, ¿no es cierto?, con las siguientes, ¿no es cierto?, del arrianismo. Esto le valió el apoyo incondicional a Clodoveo, ¿de quién? Del papado, para luchar contra las tribus heréticas, que después también tenemos los burgundios, los visigodos, los vándalos, ¿sí? A ver, entonces, el año 508 es un año sumamente importante para la profecía bíblica.
Porque claro, nosotros después vamos a tener otro año. Este año comienza el papado a tener ¿qué? Un ejército para dominar. Y tiene ya un rey y su ejército para poder avanzar. Y empieza a avanzar. Y le llevó muy poco tiempo. Le llevó solamente 30 años poder dominar a las 10 naciones que tenía que dominar. ¿Y esto sucede cuándo? En el año 538. En el año 538, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, nosotros vemos de que aquí comienza la Edad Oscura. ¿Por qué comienza la Edad Oscura? Porque el emperador Justiniano, el Grande, ¿no es cierto? Es este que está acá, nombra a este señor que está acá, a este hombre, no señor, porque el señor solamente está en el cielo, ¿no? Nombra, ¿no es cierto?, al obispo de Roma, lo va a nombrar porque el obispo de Roma, ¿qué hizo? Derrocó las potencias arrianas opositoras y dominó. Y entonces, ¿qué hace el emperador? Decretó que el obispo de Roma fuese cabeza de todas las santas iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, a sonar una palabrita, la herejía. ¿Qué había que hacer con los herejes? Corregirlos, según eso. ¿Qué era la corrección? Matarlos, quemarlos. Todo aquel que se opusiera al poder de la iglesia romana. Ahí, ¿no es cierto?, cuando algunos dicen yo soy católico, apostólico, romano, bueno, tenés que entender lo que eso significa. Tenés que entender eso y lo que el peso de lo que eso significa. No por ofenderte, sino más bien por comentarte lo que sucedió en la historia, que es algo tristísimo. Es algo tristísimo, ¿no? Porque a partir de aquí, los hijos de Dios fueron perseguidos, masacrados, mutilados, la palabra de Dios fue echada por tierra, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, y durante 1260 años, el cuerno pequeño, el papado, hizo lo que quiso. ¿Ahora entendés por qué estas dos fechas son tan importantes? Una vez entendido eso, podemos ahora comprender, bájame la luz de nuevo, total yo no soy importante ahora, lo importante es acá, ¿sí? Justamente tenemos dentro de la profecía de los 2300 años, que es la profecía más larga de la Biblia, nosotros encontramos ¿qué? Encontramos la profecía de los 1290 años y la profecía de los 1335 años. Y la profecía de los 1260 años. La de los 1260 años comienza en el 538 y va hasta 1798. La dispersión y, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios, la persecución de los hijos de Dios por el papado. Ahora, que tuvo fin en 1798 y aquí inicia ¿qué cosa? El tiempo del fin, en 1798. Y aquí es el inicio ¿de qué? De la profecía de los 1290 años, que termina ¿cuándo? En el tiempo del fin, que termina justamente cuando terminan los 1260 años también de persecución, o sea, termina en 1798, y también tenemos aquí el comienzo del 508 de los 1335 años que terminan ¿cuándo? En 1844. ¿Y cómo sabemos esto? Justamente por el contexto del libro, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos que los 1290 días de Daniel 12:11, que dice literalmente, desde el tiempo que se ha quitado el continuo con el propósito de establecer en su lugar la abominación que causa desolación, habrá 1290 días. Y claro, nosotros sabemos que el que causa desolación llega hasta ¿cuándo? Hasta 1798. Más no avanza. Esta profecía no está en el futuro. Entonces, nosotros tenemos que entender de que justamente esta profecía de los 1290 años o 1290 días termina en 1798. Y para saber cuándo comenzó, claro, los estudiosos que hicieron, restaron. ¿Y qué año les dio? El 508. Y casualidad, ¿no? Qué casualidad que en el 508 pasó lo de Clodoveo.
Qué casualidad que en el 508 el papado se arma de un ejército que no tenía y empieza a conquistar, hasta llegar a su conquista hasta el 538 y en 30 años nomás de guerra haberse librado de 10 naciones que ahora les servían y que Justiniano el Grande lo declara el obispo de Roma, ¿no es cierto? Allí el que iba cabeza de todas las iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejes. Claro, la madre de todas las iglesias. ¿La madre de qué? De las rameras. Según Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Ahora, fíjate vos de que el poder del papado fue creciendo y acá nosotros tiene poder absoluto. Poder absoluto. Por eso los 1335 años también comienzan con el 508, pero claro, lo que dice sobre los 1335 años es distinto, ¿no es cierto? Porque claro, dice que a los cristianos que experimentaron la experiencia de 1844 se les considera felices por la espera que pasaron, a pesar de que finalmente fue un chasco, porque los cristianos mileritas que creían, ¿no es cierto?, en el regreso de Cristo, creían de que Jesús iba a venir por una interpretación equivocada, interpretaron de que el santuario era la tierra, pero no era así. Cristo no iba a venir en 1844, sino que empezaba el juicio de Dios a la humanidad, a sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar su inocencia. Ahora, si nosotros prestamos atención ahí, cuando dice de los 1335 días, vamos a buscar en Daniel 12, nuevamente. Dice así: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Claro, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La bienaventuranza es haber llegado aquí a 1844, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Son 1335 años. Está también dentro del periodo de los 1260 años, ¿no es cierto? Y todo lo que esto implica. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque hay una bendición en 1844. Hay una bendición cuando se cumplen los 1335 días. Hay una bendición cuando se cumplen los 2300 años. ¿Cuál es esa bendición? La bendición de poder comprender ahora toda la palabra de Dios. De poder haber sido descifrado el libro de Daniel. Está en ese contexto la bienaventuranza, la bendición del Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Justamente por la promesa que se le hace a Daniel. ¿Cuál es el evento que nosotros tenemos que tener en cuenta para enfrentar la adversidad? ¿Cuál es el conocimiento, la promesa de Dios que yo tengo que tener para enfrentar mi vida con una enfermedad, mi vida con dolores, mi vida con achaques, mi vida con depresión, mi vida con pérdidas, mi vida con problemas en el trabajo, mi vida con problemas en la familia, mi vida con problemas en mi matrimonio, mi vida con múltiples dificultades? ¿Cuál es la promesa que a mí me sirve para enfrentar la vida? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y claro, a Daniel se le hizo la promesa más importante que un hijo de Dios quiere recibir. Y dice así: en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué se le prometió a Daniel? Que iba a resucitar, que iba a ser salvado por tu fidelidad, Daniel. Muchas veces se le dijo a Daniel: tú eres amado, muy amado. Entonces, aquí nosotros encontramos la promesa que todos nosotros tenemos que abrazar también. ¿Qué es lo que vos tenés que abrazar? Las persecuciones, lo que le pasó a Clodoveo, lo que le pasó a los hijos de Dios en los 1260 años. ¿Lo tenés que saber? Sí, lo tenés que saber. ¿Pero por qué lo tenés que saber? Porque el Señor, así como reveló todo eso y se cumplió, ¿qué falta por cumplirse del libro de Daniel? Solamente falta por cumplirse el derrocamiento del rey del sur. Solamente falta por cumplirse del libro de Daniel, ¿qué cosa? La venida de Cristo. La destrucción del rey del norte.
Pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que es más importante de todo eso? La segunda venida de Cristo, que yo me tengo que preparar. ¿Para qué? Para trabajar junto con el Espíritu Santo. Si no entendés esto es porque todavía no estás dentro de los entendidos. Si todavía no tomaste la decisión de leer tu Biblia todos los días, de orar todos los días y de prepararte, es porque todavía no comprendés la noticia más importante del Evangelio. Cristo viene. Cristo viene en gloria y majestad. Esa es la noticia más importante. Eso es lo que te tiene que mover a vos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús viene, esta es la promesa más grande que se le puede hacer a un profeta. Es la promesa más grande que se le puede hacer a un hijo de Dios. Cuando Jesús viene, termina el sufrimiento, la miseria, el dolor, todo lo malo de este mundo, toda injusticia termina con el regreso de Cristo. ¿A vos te aburre esto? ¿Te sentís apesadumbrado porque Jesús no ha venido durante todo este tiempo y tus padres murieron, tus abuelos murieron creyendo lo mismo? Pero ¿sabés qué? No es lo mismo. No vivimos en la misma época que tus abuelos o que tus padres. Hoy vivimos en una época donde ha avanzado muchísimo la profecía bíblica. Hoy vivimos en la época de la apostasía. Tus padres no vivían en la apostasía del pueblo de Dios. Hoy sí lo vemos. Hoy vemos pastores, miembros de iglesia que predican cosas que no están dentro de la Biblia, que enseñan cosas que no están dentro de la Biblia. Es la gran apostasía hoy sí, se lo ve en ¿dónde? En los que dicen ser los hijos de Dios. Y recordemos de que el apóstol Pablo nos dice que antes que venga el día grande del Señor, tiene que venir primeramente la apostasía del pueblo y tiene que venir ¿qué cosa? El hombre de pecado, el hombre inicuo. Y ese está próximo a llegar. Vos te tenés que preparar con respecto a las profecías. Tenés que conocer lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y vos no tenés que quedar afuera. Yo no quiero quedar afuera. Y espero que vos tampoco quedes afuera. Abracemos esta verdad. La profecía de los 1290 años, solamente, y la profecía de los 1335 días, la profecía de los 2300 años, solamente están para recordarnos ahora, en este tiempo que ya se cumplió todo eso, están para recordarnos que Cristo viene y su venida es inminente. Es inminente. Nada la detiene. Así que si vas a hacer planes para esta tierra, hacelos, pero no lejos del Señor. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias porque nos permitiste terminar este seminario, Señor, de 13 capítulos, en los cuales, Señor, hemos visto los 12 capítulos del libro de Daniel. Te rogamos, Señor, de que tú puedas darnos sabiduría, inteligencia, entendimiento, que nosotros también podamos ser entendidos en este tiempo del fin, que nosotros también podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y quitar toda rebeldía de nuestro corazón, quitar toda idolatría de nuestro corazón, que todo pecado acariciado que tengamos, Señor, podamos extirparlo, Señor, y seguir avanzando en el proceso de santificación, de justificación, Señor, para que seamos emblanquecidos por acción del Espíritu Santo, para que podamos ser, Señor, purificados, para que podamos ser utilizados por el Espíritu Santo para llevar adelante tu palabra en este tiempo y así también de forma sincera y humilde, Señor, podamos también ser usados por el Espíritu Santo el día del fuerte pregón, en el cual prediquemos a todo el mundo, Señor, en un solo día tu palabra, Señor. Rogamos tu bendición, rogamos tu ayuda, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.